metiendo el terror a las puertas de tu mente. Comenzamos. Así es, amigos. Nunca estamos solos, aunque estemos encerrados. Cualquiera que sea el momento en que escuches esta narración, esta historia o leyenda, no necesariamente un virus, no necesariamente la inseguridad, no siempre lo que vemos es lo que nos aterroriza. A veces, el terror, el miedo, simplemente es indescriptible. Y la causa, sencillamente, inenarrable. Pero aquí estamos, para traerles buenas historias de terror, de crimen mexicano. Y como ustedes lo saben, toca ahora alguna leyenda tradicional de nuestro país. Permítanme ligar mi propia experiencia personal cuando visité una obra maestra de la arquitectura virreinal, allá, cercano a la ciudad de Oaxaca. En el pueblito de Cuilapan hay un antiguo convento, hoy abandonado y no podríamos decir que en ruina, porque es un lugar turístico obligatorio para todos aquellos que van al bonito estado de Oaxaca. Pero es un edificio del siglo XVI, de impresionantes dimensiones, y cuando tú preguntas a los guías turísticos, te sorprendes al darte cuenta que nunca fue concluido. Una hermosa capilla abierta, un tipo de construcción religiosa característica de los primeros años de la conquista de México, en el que recordemos que los indígenas no acostumbraban realizar sus rituales religiosos a puerta cerrada o bajo techo, y muchos conventos y edificaciones religiosas de aquella época pues tendrían grandes atrios, grandes espacios al aire libre para que se congregaran los indígenas. Pero aquí viene lo interesante, porque nunca se concluyó, siendo una obra tan antigua, porque a nadie le interesó. Pues aquí les tengo la leyenda, porque en la conclusión de semejante convento, ¿quién creen que metió la mano? Pues nada más y nada menos que el diablo. Dicen que allá por la década de los 70 del preciado siglo XVI, ya estando asentados los dominicos cercanos a la ciudad de Cuilapan, Oaxaca, pues tenían una residencia más bien provisional, y la orden y el mandato divino de evangelizar a las huestes de indígenas zapotecas, mixtecas, mijes y demás grupos originarios, pues solo podría cumplirse con instalaciones majestuosamente adecuadas. Y por lo tanto, el edificio que ellos poseían era muy sencillo. No correspondía con sus pretensiones religiosas ni con la ostentación que debía de merecer el proyecto evangelizador. Había que construir algo más grande y bello. Esos eran los deseos y sueños de los frailes dominicos. También eran las religiosas obsesiones del prior Fray Domingo de Aguinaga, que en sus años mozos había sido estudiante de artes plásticas, también arquitecto, y por ahí algunos días o meses en que confraternizó con un gran fundador de otra congregación, y me refiero a Fray Ignacio de Loyola, o a Ignacio de Loyola, porque él no era fraile, fundó una compañía.
El punto es que Fray Domingo tomó el mando del convento en Cuilapa en el año de 1570. Y con su historia y sus estudios, claro que buscó también la grandeza del espíritu, acompañado de una gran edificación. El día 13 de septiembre del año de 1574, coincidiendo con esas aspiraciones, vaya usted a saber si mundanas o celestiales, un extraño personaje visitó el convento. Llegó cuando la noche se manchaba de destellos plateados y nos asomaba una luna inmensamente luminosa. En un carruaje lujoso pero de color negro, con cortinillas de un negro aterciopelado, con 4 briosos y enormes caballos negros. Alto era ese hombre, mirada de aguja como inyectada de sangre, barba acicalada que terminaba en una bien cuidada piocha antigua, porte aristocrático y también rigurosamente elegante y vestido de negro. Hay que decir que incluso los perros del convento se pusieron inquietos cuando sintieron la presencia del extraño sujeto. Uno de los monjes salió a abrir después de escuchar los fuertes toquidos en la puerta. El hombre pidió hablar con el padre prior. La pesada puerta se abrió. Los perros que vivían dentro del claustro sintieron que una sombra caminaba junto al hombre, que llegaba con una enorme fuerza. Se hicieron a un lado. La entrevista de ese hombre con Fray Domingo duró varias horas, incluso hasta el amanecer. Y las visitas se sucedieron una tras otra, siempre por las noches. Eran noches donde a veces salían unas carcajadas de la celda del prior y rebotaban en los muros de cantera del convento. Se repetían en un eco tras otro, y la gente inquieta no sabía qué decir. Los hermanos de congregación escuchaban sonidos que no parecían como de una fuente tan honorable. Se escuchaban los gemidos, los gruñidos, y los ojos simplemente se llenaban de miedo. Así pasaron los días, y después de una última visita, a la hora del almuerzo, el padre Domingo de Aguinaga pidió a los frailes que ese día por la noche no salieran de sus celdas. Todo el mundo se preguntaba ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de semejante orden? ¿Quién le autoriza a Fray Domingo a encerrarnos? ¿Qué situación fantasmagórica, milagrosa o tenebrosa ocurrirá esa noche? ¿Un cometa, un eclipse, una aparición? Y eran las inquietudes que abordaban la mente de los ingenuos frailes. En balde fueron las preguntas. El prior no dio respuestas. Llegada la hora, él mismo se cercioró de que los religiosos se recluyeran. Cerró las puertas, caminó por los pasillos del dormitorio y todo mundo rezaba, esperando, literalmente ahora sí, lo inesperado. Así es que a las 12 se escuchó la llegada de varios carruajes. El silencio de la noche desapareció y en su lugar se escucharon risas, gritos, blasfemias contra santos, frailes, vírgenes y algunos dirían que contra el mismísimo Señor de los cielos. Pero los frailes estaban
en su resguardo de 4 encaladas paredes, tomando los escapularios en sus manos sudorosas, rezando y encomendándose al Creador. No podían dormir, literalmente. Aunque lo intentaran, escuchaban ese ruido como de construcción, como de obra, en medio de maldiciones, en medio de blasfemias, en medio de su santo convento. Pareciera que iban y venían con cosas, con materiales, como si algo estuviera construyéndose a grandes dimensiones. Así es que algunos religiosos, con el Jesús en la boca y con el escapulario en la mano, lograron abrir los pórticos, lograron burlar los cerrojos de las puertas. Y a lo lejos, apenas asomándose, solo vieron cómo muchas sombras subían, bajaban, avanzaban, retrocedían. Entre ellas se encontraba el extraño visitante que antes se había entrevistado una y otra vez con el prior. Esas ágiles sombras empezaron a levantar el famoso convento anhelado por Domingo. Y en una noche, esos espectros iban y venían, subían y bajaban, cargaban y soltaban, reían y se quejaban. Y construían, sobre todo, construían, erguían edificaciones. Algo que no había ya estaba ahí, para asombro, para frenesí de algunos, para miedo de otros. Material que traían en carretas, personas que maldecían y el hombre de negro que ordenaba. Y Fray Domingo que asentía. Poco a poco, algunos monjes vieron que primero se edificaban cimientos, columnas y paredes, luego arcos y vanos de puertas y ventanas, nichos y altares, todo con una rapidez asombrosa, como si fueran esclavos o condenados, que no tuvieran cansancio, que no pudieran parar. Y los monjes rezaban, y aquellos se encalaban. Y los monjes rezaban, y aquellos se empedraban. Y los monjes rezaban, y aquellos construían. Y los monjes rezaban, y el diablo reía. Los religiosos, los perros, los caballos despiertos acompañaban la noche, pues con el retumbar de sus corazones, que parecía que iban a salirse del suelo. Y no solo del suelo, de la cama, del cuerpo, de todo, una explosión interna que apenas era controlada, mientras aquellos espectros y el diablo hacían de la suya, parece que en plena connivencia y aceptación de Fray Domingo. ¿Cómo era posible semejante atrocidad? De pronto, cuando estaba ya muy alta la construcción, se escuchó a un gallo cantar fuertemente en medio de la más cerrada oscuridad. Todo se suspendió directamente, inmediatamente. Las sombras y el personaje que las movía desaparecieron. La construcción quedó incompleta. Todo en el más perceptible silencio. El gallo dejó de cantar. Los frailes, presa de insomnio, de miedos, del palpitar de sus corazones, se despertaron al alba, al rezo de laudes. De hecho, se despertaron es mucho decir, porque nunca habían dormido en toda esa noche. Vieron que un templo se había levantado por la noche, pero este estaba inconcluso. Desaforados, corrieron a ver al prior, pero este no respondió a sus preguntas ni a sus temores.
estaba blanco como la nieve. Estaba, por decirlo menos, como espantado, como si le hubiera caído un rayo del cielo, como Moisés cuando llegó el Señor de los cielos, el Señor de las estepas, y no pudo contemplarlo más que de lado en ese pasar por el monte Sinaí. Pero no era esto algo de asombro, sino quizás como si hubiera visto un espectro terrible. Tiempo después, unas cuantas semanas, el prior, Fray Domingo, enfermó gravemente y en trance de muerte, allá por el año de 1597, confesó: hermanos, no puedo quedarme con esto que tengo en el corazón. El personaje misterioso que habló conmigo varias veces allá por aquellos años era nada más y nada menos que el diablo. Ese mismo Satanás ofreció construir el templo deseado en una noche, a cambio de las almas de toda la congregación. Pero el trabajo se haría antes de que cantara el gallo. Estimados hermanos, yo rechacé la propuesta, pero dudando de sus poderes, pensé que podía vencerlo, pensé que podía utilizarlo. Preparé un gallo que a una señal cantara, y sin esperar el amanecer, utilicé una trampa. La señal era ponerle una gallina culeca, y decidí correr la terrible aventura. Llegado el momento mismo en que todos los espectros estaban trabajando y que yo parecía estar aceptando la condenación de todos ustedes junto con la mía propia, el diablo actuó con tal rapidez que había que responder de la misma manera. Así es, hermanos. Como a eso de las 4 de la mañana, fui por la gallina culeca, pero no estaba en su lugar. El tiempo pasaba y la gallina no estaba, y el tiempo corría y la gallina se escondía, y el tiempo marchaba y yo literalmente sudaba. Entonces el tiempo estaba ahí marcándome el tiempo de la condenación, valga la expresión, y yo en el gallinero cuidando de no hacer ruido, hasta que encontré por fin a la gallina que estaba acurrucada cerca del fogón. Me la llevé corriendo mientras aquellos casi terminaban el convento, y alzándome el hábito escondí la gallina. Me acerqué al gallo y el gallo veía que algo traía ahí, como levantándome el hábito. No vayan a pensar mal, hermanos, era la gallina culeca y la traía escondida, no para ninguna otra perversión. Entonces el gallo sintió cerca a la gallina. Simplemente cantó alegre. Y cantó el gallo, y rompía yo la maldición. Pero el diablo, al sentirse engañado, todavía le alcanzó el tiempo para perseguirme. Corrí, hermanos, pero una sandalia se me salió, y mi cuerpo fue a dar al suelo con todo el peso de mis años. El diablo estaba ahí, me miraba con sus ojos rojos y malditos. Quería enterrarme sus afiladas uñas, pero mi escapulario bendito, frente a su maligno rostro, lo hizo retroceder. Todavía a veces sueño sus ojos inyectados de sangre y su aliento con olor a azufre. Hermanos, esa es la verdad. Arriesgué no solo sus vidas, sino sus almas. Afortunadamente, no caí al final en la tentación por completo. Y no quiero utilizar ese convento. Lo dejaremos así porque es nada más y nada menos que obra del diablo. Así es que Fray Domingo murió con el arrepentimiento entero. Y murió a la edad de 86 años. Dicen algunos que un olor a santidad impregnó el ambiente, que al final los iba a condenar, pero le salvó la vida. Muchos hermanos de la orden le quitaron fragmentos de su hábito para conservarlos como reliquia.
Y mientras los rezos acompañaban el cuerpo del religioso en el profundis donde lo velaban, algunos novicios aseguraban que una extraña sombra andaba merodeando los techos y los grandes muros del convento al momento en que le entregaba su alma al Creador. Así es, hermanos. Por eso el convento de Cuilapan nunca se volvió a utilizar. Por eso el convento de Cuilapan será solamente lugar para hechos nefastos y trágicos. El precio de salvar las almas de una congregación entera será desperdiciar un edificio magnífico, donde incluso las mentes más perversas que surgieron al origen de nuestra nación mexicana utilizaron para el fusilamiento de uno de los creadores de nuestra patria. ¿Qué país es este en el que fusilamos a los autores de la nación? Así es, Hidalgo y Morelos, pero también Iturbide y Guerrero. Todos murieron fusilados por el gobierno en turno. No se confíen de las autoridades, que realmente todos quieren fusilarnos, sea en sentido real o sentido metafórico. Pero la leyenda de Cuilapan nos indica que no siempre el diablo se sale con la suya, aunque a veces casi. Escriban, comenten, apoyen y opinen. crónicasdeespanto0@gmail.com. A Patreon, a Facebook, busquen Crónicas de Espanto. Yo estaré aquí todas las semanas y a veces entre semana, porque tenemos especiales y otras cápsulas que de seguro les van a interesar. Hasta la próxima. Créditos al portal de turismo de Oaxaca, a la página Convento de Cuilapan, Leyendas Mexicanas, y al libro Crónicas y Leyendas Mexicanas de Germán Argueta.